Buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias. Muy bien. Buenos días y bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio por respeto a los que ya están presentes. Si ustedes ya pueden ver en pantalla, me hacen favor de indicarme. Sí, licenciada. Excelente. El día de hoy vamos a trabajar con el módulo número 4. Corresponde lo que es la clasificación, que viene realmente enlazado con el tema que vimos el sábado pasado, que se refiere a lo que es la clasificación y catalogación que se le da a un documento. Van a perdonar un poquito la interrupción, pero a veces cuando uno está en casa, pues el sonido que está al fondo, pues no se puede, eh, ahí sí que enmudecer, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un poquito de caso omiso a ello. El día de hoy, con el tema que vamos a recibir, se va a obtener lo que es la competencia de distinguir las características y las funciones específicas de un documento. Según como también en algunos momentos vamos a ver normalizado tanto como la IFLA como por la UNESCO. Y siempre vamos a basar en documentos en los cuales ustedes van a tener a bien, de cierta manera, también investigar y profundizar, porque debemos recordar que nosotros como profesionales de la documentación y de la información, tenemos que saber de que toda esta información, de cierta manera, pues en su momento se tiene que clasificar, se tiene que catalogar y tenemos que ampliarlo viendo, ¿verdad? También observando otras unidades de información en la cual también establecen ciertas normalizaciones. Vamos a poder notar que no todas manejan los mismos sistemas de catalogación y clasificación. Muchas veces se les es más fácil buscar sus propios procesos técnicos para poder facilitar su trabajo y de cierta manera también la recuperación de la información. Se recuerdan que yo les dejé una tarea, espero que tengan a la mano esos libros y sus fichas que ustedes de cierta manera hicieron de manera personal. Ustedes saben cómo lo van a estar utilizando dentro en su momento en una unidad de información, en este caso una biblioteca pública, que es lo que nosotros estamos iniciando a, a conocer. También necesito que en su momento tengan un bote de goma, ya sea resistol o es goma de barra, no importa, lo importante es de que lo tengan a la mano porque vamos a trabajar tanto con sus fichas como con esos libros. Y de cierta manera vamos a enlazar lo del sábado pasado con lo que vamos a conocer el día de hoy. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, donde vamos a ver
clasificación, que es parte de la secuencia de las operaciones que se realizan en el marco del procesamiento técnico del material bibliográfico que llega a nuestra biblioteca. Ustedes saben muy bien que los libros, en algunos casos, nos dan ciertas ventajas. Cuando usted está analizando ese documento, muchas veces dentro del libro ya trae lo que se refiere al número de clasificación. Y eso es una ventaja para nosotros porque nos ahorra trabajo a la hora de analizar un documento, porque nos ayuda a ver realmente cómo está clasificado por algunas personas, incluso muchas veces por el mismo autor de ese documento, y entonces ya solo tenemos que, de cierta manera, no conformarnos a que está el número, pero por lo menos corroborar que realmente ese sea el número que le corresponde a ese documento. Entonces, es solamente corroborar. Bueno, es de vital importancia para el ordenamiento de las colecciones en el estante. Si ustedes han visto o han tenido la experiencia de llegar a unidad de información, así como está en esta fotografía que les puse por acá, aquí están ordenados, todos colocados, ¿verdad? Con el lomo hacia afuera, donde el cual se pueda visualizar el título y por supuesto en el lomo ubicar el número de clasificación. Lo que aquí en esta tal vez imagen no vamos a ver es de cierta manera, tal vez en esta área de acá, donde está el puntero, acá se dejan 2 centímetros de abajo hacia arriba del documento para colocar la etiqueta que va a identificar y va a llevar el número de clasificación, como algunos otros datos que más adelante vamos a poder observar. Todos los libros tienen que tener la misma distancia y en la misma posición esa etiqueta. ¿Por qué? A la hora que se coloquen en las estanterías, en este caso nuestros anaqueles, como técnicamente en nuestro vocabulario nosotros le decimos, todos van a estar a la misma formación, ubicación, para que no se vea unos arriba, otros abajo, otros en medio y se vea todo descontrolado, sino que vayan todos al mismo nivel con la etiqueta. Y de cierta manera pues se ve ordenado y se nota realmente el orden en que nosotros estamos ordenando y ubicando el número de ese libro. ¿Por qué es importante la clasificación? Porque realmente vamos a plasmar el título en el lomo con algunos símbolos que nosotros pues ya conocemos. También, en este caso, también vamos a centrarnos en el tema, aquí en el contenido de nuestro documento y para el desarrollo del mismo que va a ser dentro de nuestra colección. El proceso involucra una serie de tareas que son propias independientemente de las variables en que en sí el entorno pueda proporcionar. También debemos de destacar que la profundidad del análisis de los contenidos documentales, este va a determinar por algunas características pues que cada una de las bibliotecas tiene. Por eso les digo, muchas veces algunos se dejan llevar por los sistemas de clasificación que ya existen o bien buscan uno que les facilite su trabajo de acuerdo también al tipo de biblioteca. Si también está incluso iniciando y no tiene sus instrumentos, pues vamos a ubicarlos de manera que nuestro usuario logre identificar y de cierta manera pues conocer cómo está ordenada nuestra colección. El tipo de usuario y el tipo de fondo bibliográfico, los recursos humanos, los materiales que se dispongan para esta, pues todos tienen de cierta manera estar con esta información y de cierta manera pues vamos a ver algunos aspectos. ¿Cómo entender el proceso de la clasificación? Aquí vemos nosotros un cuadro donde nos menciona lo que es el lenguaje natural, que es durante este proceso de clasificación y un lenguaje controlado. Voy a hablarles un poquito no tan general, tan claro, porque es un tema también que vamos a ver en otro módulo. Pero cuando hablamos de lenguaje natural y lenguaje controlado, natural es cuando nosotros normalmente hablamos
Y esto no quiere decir que, por ejemplo, en el caso de que cada país, cada región tiene una manera de hablar, usa términos que normalmente nosotros reconocemos, o sea, nos entendemos cuando nos comunicamos. Pero aquí en este lenguaje natural tenemos también que tener un poquito de cuidado. Buscar que la otra persona comprenda, pero que no suene ni tampoco, o sea, sí que sea tan pesado, sino realmente una palabra que nosotros sepamos reconocer. Si estamos hablando de pelota, podemos colocar como balón, porque normalmente todos van a reconocer que estamos hablando de una pelota, ¿sí? Espero pues, me esté dando a entender y si no, anotan en su cuaderno, en sus hojas donde llevan sus apuntes para luego aclarar esas dudas. Y el lenguaje controlado es cuando ya utilizamos un tipo de instrumento dentro de nuestra unidad de información que está de cierta manera, como la misma palabra lo dice, controlado. Palabras que ya están normalizadas por algunas instituciones para que el bibliotecario o el profesional o gestor de la información coloque cierto término que todos se van a familiarizar y van a encontrar al momento de buscar información. ¿Sí? No sé si me voy a entender más o menos. Y este tiene códigos alfabéticos y numéricos, y por ello son los que existen los sistemas de clasificación. Por medio de la clasificación se asigna al documento un código que expresa su ubicación dentro de una rama de conocimiento y a su vez su lugar físico. Y a esto le llamamos nosotros signatura topográfica dentro de la biblioteca. Miren, apunten, porque estas son palabras claves que todo el momento que nosotros estemos sumergidos en una unidad de información vamos a utilizar. Entonces vayan anotando, van tomando nota y anotando con sus propias palabras y sus propios pensamientos qué es lo que ustedes comprenden, porque esto va realmente a dar cierto entendimiento y realmente pues se les va a quedar y les va a fluir en el momento que lo utilicen. Fíjense que aquí les mencionaba Aristóteles y la clasificación. Yo les coloqué el documento ya en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar y leer, pero él tenía cierto contexto sobre clasificación y mencionaba que el proceso intelectual de la clasificación tiene como objeto la primera instancia discriminar cuando una obra pertenece a un tema en particular, lo cual significa que en general no pertenece a otros temas o que este tema es importante. Muchas veces aquí me quiero detener un poquito. Esto no quiere decir de que, por ejemplo, me voy a la tabla de mi contenido del libro, si yo sé que uno de los asientos principales es el título, pero muchas veces el título no lo es todo en una obra. Nosotros tenemos que descubrir dentro de su contenido qué es el mensaje que nos quiere dar el escritor, qué es lo que realmente se centra en su documento. Y a veces en la tabla de contenido puede que incluso tenga todos los temas que desglosan, pero tenemos que ver cuál de todos esos temas se abarca más dentro de esos documentos para nosotros poderles dar y asignar una asignatura topográfica, en este caso pues una numeración específica. Y por ello, a veces dice materias, puede que hable de muchas materias y entonces ahí vamos a entrar en cierto conflicto en que entonces dónde clasificamos el documento. Y aquí es donde viene la sabiduría de todas esas personas que trabajan esta documentación, porque cuando crean números hay una razón y también asignan ciertas materias, ¿verdad? Bueno, en este caso hablamos de lo que es el género propio. Si yo, por ejemplo, ahorita, por ponerles un ejemplo, voy a describir, por ejemplo, a David, en este caso también a Emerson, y cada uno va a tener sus características específicas. Al momento que yo quiera con el resto de sus compañeros que me digan solamente con las características que yo me de quién estoy hablando propiamente, me les van a entender, porque voy a decir ciertos rasgos que son únicos en cada uno de ellos. Y yo no me voy a perder, y voy a perder a los demás en el sentido de cuando sepan realmente de lo que yo estoy hablando. Y es lo que hacemos nosotros realmente con un documento. Centrarme y
tener bien claro a qué género incluso pertenece. Yo no solamente me voy a decir, es que como yo lo leí y me hizo llorar, es de género dramático. Y resulta que tal vez a mí me provocó eso, pero realmente el documento no fue creado ni es de género, en este caso dramático, y entonces yo lo tengo que corregir. Entonces, es realmente, imagínense, el análisis que yo tengo que realizar el documento es muy formal, muy específico, y por ello yo tengo que tener sumo cuidado con eso. Y son aquellas cualidades que hacen que el tema sea uno específico y no parecido a otro, sino el exacto. ¿De acuerdo? Una obra pertenece a un tema en particular porque sus cualidades se asemejan o aquellas por las que se define el tema, es decir, comparten el género propio. Hay algunas que se van a parecer, más en sí cada una va a tener su propio contenido y descripción. Las herramientas para llevar a cabo esta clasificación en el campo de la organización del conocimiento aplicado a la bibliotecología existen tipos de herramientas que en su estructura comparten los principios de género propio, diferencia específica y la jerarquía que ya se mencionaron, ¿verdad? También se denominan sistemas de clasificación bibliográfica porque en sí extrae y conlleva en sí su numeración datos del mismo contenido, del mismo soporte del cual nosotros estamos extrayendo esa información. Los datos. Cuando hablamos acá, se recuerdan que hablamos muchas veces que esta descripción no es solamente de contenido, sino también física. Y aquí son dos aspectos importantes que nosotros llevamos a cabo al momento de trabajar con este tipo de documentos. Y es muy, de cierta manera, un poquito complejo, porque cuando hablamos de un documento que lo tenemos en la mano, nosotros lo podemos ver, darle vuelta, pero cuando incluso se vuelve un poquito más complicado, es cuando el material es audiovisual y muchas veces tal vez no lo podemos ver, sino que solamente viene en una descripción y no trae mayor dato. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese estudio, incluso buscando, porque una de las ideas también que nosotros podemos ver es de que podemos buscar otras unidades de información donde posean un catálogo y si tienen los mismos títulos y el mismo producto que nosotros, podemos buscar y ayudarnos y apoyarnos con esa información. Hay editoriales que al momento que adquirimos todos los productos, en este caso estoy hablando de mi colección, nos envían ya de una vez catalogados los libros, ya son nosotros en un CD o en el soporte que nos envían la información, nosotros podemos ya incorporarlo a nuestra base de datos. Y son una de las ventajas que nos brinda la tecnología, el tener esos mecanismos para nosotros poder clasificar de manera correcta y clara nuestra información. La lista de encabezamientos de materias, acá dice LEM, pero la que normalmente nosotros escuchamos son las LEM, que es lista de encabezamiento de materias para bibliotecas. Este es un lenguaje ya controlado, donde nosotros ya no nos complicamos, sino que buscamos según la materia o el dato que nosotros tenemos del documento y nos ayudamos con lista de encabezamientos, que son herramientas que nos permiten normalizar los términos elegidos como materias de nuestro documento. Y con ello vamos a poder convertir el lenguaje natural del usuario a un lenguaje controlado. Y acá vemos un ejemplo, por ejemplo 651, que es un encabezamiento de materia, el cual es un nombre geográfico. ¿Y cómo lo vamos a ubicar? Pues con esos instrumentos que son también libros, donde ya vienen organizados y de cierta manera nos indican qué número se le puede dar a ciertos temas. Pero nosotros tenemos, no, por supuesto, este documento no nos lo va a dar ya todo completo. No me va a decir el libro de Miguel Ángel Asturias de tal título pertenece y usted le va a asignar tal número. No, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos que leer y vamos a ver de qué trata, por ejemplo, el señor presidente, y yo vengo y digo, bueno, el contenido es de tal cosa, y yo busco más o menos entre mi listado de temas que me da este documento, cuál más o menos le puedo yo asignar
a qué se dedica, de qué se trata. Y vamos a tener algunos indicadores, ¿verdad? Por supuesto que van a ser nuestras listas de temas o palabras clave que nosotros extraigamos de ese documento. También van a tener subcampos, donde vamos a simplificar la búsqueda, en que lo vamos a poner un poquito no tan general, sino más específico referente al contenido. Y un ejemplo, que es el 651, que es de Argentina. El libro es de historia, habla sobre ganaderías y de cierta manera, pues sabemos que es de Argentina, Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, hay aquí datos que me van a ayudar a asignarle el número a ese documento. Siguiente. Aquí otro ejemplo. En nuestro subencabezamientos, que es lo que vamos a ver como nosotros o normalmente escuchamos, que son las divisiones y subdivisiones, como lo establecen, por ejemplo, en el caso del sistema de clasificación de Dewey, que viene ya específicamente un número para ciertos temas. Por ejemplo, mecánica. Algunos van a ser mecánica, pero van a ser unos manuales. Entonces nosotros, si sabemos que para tal número que refiere a mecánica, tiene un número específico, van a tener subtemas. Entonces los vamos a centralizar y a especificar un poquito más, porque nos va a dar mayores términos del cual nosotros podemos dirigir ese tema. Si es mecánica, tenemos que ver si realmente habla o solamente, como menciona acá, que es solamente un manual, donde solamente me va a dar instrucciones para armar algo, pero no específicamente va a hablar todo sobre lo que es la mecánica, su definición, sus aspectos, sus etapas o algunos aspectos que refiere a la materia. La sinonimia, como comúnmente nosotros lo conocemos como son los sinónimos, pero nosotros, nuestro vocabulario en sí es sinonimia, que son palabras que son lo mismo, que significan lo mismo, pero se escriben de otra manera. Y nosotros utilizamos mucho el lenguaje técnico, y entonces tenemos que saber de qué manera podemos clasificar ese documento según las palabras que establece. Por ejemplo, aquí dice libertad de cultos. Pero si yo lo dejo con esta palabra, muchas veces puede que la persona no comprenda a qué se refiere. Y entonces, en este documento de listado de encabezamientos, nos brindan el título que es libertad religiosa, que si nosotros comparamos, se comprende más libertad religiosa que libertad de cultos. ¿Sí? Entonces vemos más o menos en qué nos van a ayudar estos instrumentos, a ubicar y asignar una palabra más adecuada y realmente, de cierta manera, un lenguaje más controlado. Casos especiales, un ejemplo que les colocaba. Estos mismos sinónimos, en este caso sinónimos, como lo vemos acá, son registrados con el término elegido con el objeto de saber cuáles sinónimos se ha confeccionado una referencia y utilizamos el véase. Muchos documentos, incluso nuestras fichas catalográficas, cuando nosotros colocamos palabras claves para que el usuario sepa de qué nos estamos refiriendo, le colocamos la palabra que tal vez en ese momento él busca, que es el lenguaje natural, y a la par se le coloca el véase, que se le está indicando que también busque por un término más técnico, que es el controlado, y se le coloca a la par. Es como, de cierta manera, hacerle referencia de lo que él está buscando. Si el encabezamiento es libertad religiosa y el término no usado es libertad de cultos, en el término usado aparecerá libertad religiosa y, por supuesto, vamos a omitir libertad de cultos. Pero si nosotros venimos y se lo quitamos y él en su mente trae libertad de cultos, entonces va a decir que no está el documento que él busca porque no encuentra el documento como él realmente lo lleva guardado en su memoria. Entonces se lo dejamos y lo que vamos a hacer es en esa ficha o en el catálogo donde él va a buscar el documento,
va a encontrar libertad de cultos y le va a indicar que busque por libertad religiosa, que es donde va a encontrar la información que busca. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema de clasificación de Dewey, pero solo así a grandes rasgos, porque en el módulo número 6 vamos a hablar un poquito de manera más general de qué nos habla este sistema. Pero aquí les puse más o menos estas 10 grandes temáticas o clasificación, de los cuales ya maneja lo que es el sistema de Dewey. Tenemos lo que es los ceros, al 099, que va a tener los temas de computadoras, información y general. Cuando nosotros, por ejemplo, les hablaba, si un documento tiene varios temas y no se centra en uno solo, nosotros podemos colocarlo en lo que es de generalidades, que no comúnmente nosotros conocemos. Está los del 100 al 199, que incorpora toda la temática que refiere a filosofía y psicología. Los 200, religión. 300, ciencias sociales. 400, lingüística. 500, ciencias y matemáticas, que algunos lo conocemos como ciencias puras. Lo que 600, que corresponde a tecnología. 700, arte y recreación. 800, literatura. Y 900, historia y geografía. Pero cada uno de estos es de manera general. Si yo vengo y tengo un libro, por ejemplo, tomemos 500 a 599, que habla de la ciencia y las matemáticas. Aquí engloba y encierra, por ejemplo, el cuerpo humano. Y puede ser que si yo quiero hablar, por ejemplo, de los huesos, que es un área más específica, resulta que aquí le vamos a hablar sobre 510 al 512, que encierra huesos y todo el sistema o nervios del organismo, ¿verdad? Pero esta numeración, por supuesto, ahorita pues no la conocemos, pero con la práctica y experiencia que nosotros tengamos al momento de catalogar y clasificar, pues vamos a conocer cómo es que se maneja toda esta información e incluso nos va a ayudar a que nosotros ya no busquemos propiamente en un catálogo, sino que usted mismo camina hacia el anaquel porque ya sabe dónde están ubicados todos estos tipos de temas. Un ejemplo, tenemos lo que es el 900, y vamos a tomar el número 984. El 900, hablábamos, ¿se recuerdan? Regreso un poquito, que es historia y geografía. Entonces, este es de manera general, habla geografía. Pero el 900 tiene sus subdivisiones o subtemas. El 910, que va a ser para geografía y viajes. El 920, biografía y genealogía. El 930, historia y del mundo antiguo. Y cada una de sus divisiones. Lo vamos todavía a simplificar un poquito más, porque también estas tienen sus subdivisiones, que es el segundo sumario y este es el tercer sumario. Que 981 habla referente a todo lo que es Brasil. El 982, que corresponde a Argentina. 983 a Chile, y cada uno se engloba. Si ustedes se van viendo aquí, cada uno se divorcia uno del otro, se separan, pero manteniéndose siempre con la raíz, que es el 900. ¿De acuerdo? Y entonces 900, este 900 ya sabemos que corresponde a geografía. El 980, que habla sobre la historia de América del Sur. Y el 984, porque estamos hablando de la historia de América del Sur de cierta manera de Bolivia. Entonces yo ya le puedo asignar al libro que pertenece a lo que es temática de geografía, estamos hablando que es de historia y de un lugar específico. Entonces yo ya le puedo colocar el 984. Yo no solamente le tengo, como es de geografía, solo lo voy a englobar y lo voy a poner 900, sino que lo tengo que simplificar y asignar el número que realmente le corresponde. Yo sé que ahorita ustedes están diciendo, pero qué complicado va a estar esto. Es, como les decía, estar practicando, y conforme esa experiencia que ustedes van adquiriendo, pues va a ser más fácil catalogar sus libros. También tenemos y contamos con lo que es, con uno de nuestros instrumentos de clasificación, está el Sistema Universal, el CEDU, que este tipo de clasificación, realmente el conocimiento que nace de la necesidad de obtener y clasificar las otras bibliotecas.
de cierta manera usted engloba, o sea, en este caso, utilizan la misma numeración, pero le dan otro enfoque, lo clasifican de otra manera, que es como nosotros incluso vamos a ver también lo que son la clasificación de Margarita, que es el que se utiliza en el área de primaria, ¿verdad? Que es la Margarita cromática, que espero que la noten y ustedes busquen y de manera personal ustedes investiguen para qué se utiliza. Ese solamente trabaja a través de colores. También hay una numeración, pero si estamos hablando que en este caso el usuario es un infante, es pequeño y todavía está iniciando a conocer la numeración, entonces para ayudarle a que se enfoque con los números, se le asigna un color. Por ello se llama la margarita cromática y viene a base de colores y también utiliza las mismas numeraciones en el caso del 0, que es para colección general, el 100, que es para filosofía, el 200 religión, hasta el 900 que encierra lo que es lo geográfico. Pero en este caso, enfocado en ellos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Por supuesto, van a investigar en algunos libros, pero ellos buscan lectura. Y entonces, si yo vengo y hablo de religión, puede que el libro sea la Biblia modificado y su versión va a ser para niños, pero es lectura. Yo sé que va englobado en el 200, pero con un color, por ejemplo, amarillo, que es directamente para uso de ellos. ¿Ya? Ahí más o menos vamos comprendiendo. Y esta clasificación también utiliza, en este caso, solo, si vemos en el anterior, utilizaba que eran de centenas. Aquí tenemos unidades. Igual el 1, filosofía, religión, pero aquí vemos una variante, el número 4, que es vacante. No le ha asignado ninguna temática. Y entonces, si nosotros vemos, puede que alguna materia que no esté asignada acá, pues le podemos ubicar el número 4. ¿Sí? Bueno, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Y algo que no se me va a olvidar, también a este sistema de clasificación, también se le puede llamar lo que es sumario. Y este comprende 10 grupos, que es los que ya mencionamos. En este caso es el 9, aquí habla de 91, ¿sí? Si se dan cuenta la diferencia con el sistema de clasificación de Dewey y el CDU es totalmente diferente, ¿verdad? Lo simplifica un poquito más para que haya un cierto tipo de comprensión. Aquí no utiliza 900, aquí está entre las decenas, ¿verdad? 91, 93, 94, pero se centran, si ustedes se dan cuenta, con los mismos temas. Algunas diferencias entre el CDD y el CDU, que es otro tipo de también de clasificación. El CDU, ha ido evolucionando y aplicándose más en los países de habla latina, en general en la Europa continental. Habla mucho sobre Alemania, Francia, España, Italia, que de cierta manera pues toma en cuenta en el sistema de clasificación de Dewey. Lo habla sobre países anglosajones, o sea, lo tipifica de otra forma. Si nosotros damos cuenta, puede que algunos sistemas de clasificación tomen algunos lugares como de base y otros toman de base otros lugares, pero imagino que será de manera, ¿verdad? Eso lo juzgo yo de manera personal, porque el tipo de personas con la cual se relacionan. ¿Estamos de acuerdo? En que puede que aquí en Guatemala, si nuestros visitantes son, en este caso, americanos, un poquito más, o centroamericanos, nosotros vamos a buscar y vamos a clasificar nuestros documentos y es lo que nosotros vamos a tener dentro de nuestra colección. Pero puede que en otros lugares no manejen este tipo de usuarios y coloquen según la documentación que tenga relacionado a este tipo de usuario que visite más sus regiones. ¿Sí? Y vamos a hacer una pequeña comparación. Por ejemplo, dice 20 poemas de amor y una canción desesperada. En el autor es Pablo Neruda. Como eres chileno, en el sistema de clasificación de Dewey,
No se les olvide, el CDD es el sistema de clasificación decimal Dewey, para que ustedes se vayan familiarizando con las siglas. Y el CDU es el sistema de clasificación universal. Miren, de ahí voy a regresar un poquito más atrás. CDD, y ustedes ya saben, que va a ser el sistema de clasificación decimal Dewey. Y el siguiente, clasificación decimal universal, CDU, cuando hablemos de clasificación decimal universal. Entonces, anótenlo para que no se les vaya a olvidar, porque muchas veces nosotros no encontramos su nombre completo. Es como cuando hablamos sobre lo que es la biblioteca pública y solo colocan PB, ¿verdad? PB. Ya sabemos que estamos hablando de ellos. Y así algunas identidades. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Para simplificar y utilizar menos espacio en la información de lo que nosotros mismos como profesionales vamos a utilizar. Y por ello usamos, ¿verdad? Y por ello también lo normalizan en esta ocasión la IFLA como la UNESCO. Entonces, voy a regresar. Bueno, acá. Entonces vemos que Pablo Neruda, como él es chileno, entonces en el sistema de clasificación de Dewey, su numeración va a ser el 861, ¿sí? En el sistema de universal utiliza 821. No vemos aquí el 861 y a ellos lo abarcaron de otra manera. Va a ser según como ellos lo desarrollen o lo analicen dentro de sus procesos técnicos. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. Y aquí hay varios. Para el autor, que son franceses, Dewey lo toma como 842 y en el CDU 821. ¿Sí? Entonces, realmente nosotros vamos viendo aquí la diferencia. ¿Cómo va a estar la catalogación? Tienen la misma, hablando de la temática, que va englobado en el 800. Pero cuando queremos simplificar con el subtema, aquí se maneja 60 y aquí el 20. ¿Verdad? Aquí vamos a detener un poquito ya la pantalla. Bueno, no sé si ustedes, al menos con esta pequeña información que acabamos de recibir, ustedes anotaron o tienen algunas dudas referente al tema. Miren, realmente jugar con los números es divertido, porque cuando es como cuando usted está jugando cartas, usted viene primero, dice, bueno, son cartas, tienen figuras, tienen letras, y cuando ya se lo explican, usted tira las cartas y usted a veces entra, ¿verdad? Con las cartitas, otro tipo de actividades. Ahora bien, dígame, ¿qué preguntas, qué les surge a ustedes en relación a este tema? O alguien que ya haya trabajado con estas temáticas y que quiera contar su experiencia, porque miren, no es lo mismo decirlo a ya realmente manejar este tipo de procesos, porque realmente muchos van a decir es muy difícil, yo no voy a poder ubicarlo, darle un número específico a este documento, pero como les digo, no, nosotros no leemos un documento completo, sino a grandes rasgos vemos más o menos de qué trata, y si usted en su juventud o en su momento, ¿verdad? Cuando estaba en la primaria, que normalmente nos ponían a leer documentos en el área de comunicación y lenguaje, que anteriormente lo llamamos idioma español, usted leía y nos ponían más que todo obras literarias, pero ahí no nos hablaban sino solamente de géneros, en algunos aspectos. Entonces, guardamos esa información y nosotros ya la utilizamos dentro del área de procesos técnicos, ¿verdad? Entonces, por lo menos, ¿qué notan ustedes o qué rasgos creen que realmente son útiles para una unidad de información? Es más o menos me dicen, bueno, yo comprendí esto o tengo duda en tal cosa. Ustedes me dicen. Buenos días, licenciada. Les dejo con la...
Buenos días, David, dime. Pues está muy interesante esto. Comprendo que hay un orden en cada uno de esos dos, sistema el DU y el universal. Es por así dar un ejemplo, es como la zapa, por así decirlo, que pues ya no hay nada que inventarse, únicamente seguir el patrón del orden de los libros. Así entiendo yo que es. Exactamente, David. Ahí vas más o menos. A ver, levantaste la mano. Buen día, licenciada. Fíjese que yo lo que quería preguntarle era que en el documento que nos puso en la plataforma que se llama Colección en la Biblioteca, dice que la etiqueta que se pone en el lomo del libro debe estar a 1 centímetro de la parte inferior. Entonces, me quería preguntar sobre esos criterios, si se manejan varios o si hay uno solo. Gracias por tu pregunta, Carlos. Fíjate, aquí entramos un poquito en controversia con algunas unidades de información, porque si nosotros sabemos, normalmente, aquí tengo un ejemplo libre, si no utilizamos, sino que a veces por lo visual, porque no ponemos una reglita, ¿verdad? Para poder saber la distancia. Entonces tomamos como base nuestros dos dedos y para nosotros es como tener 2 centímetros de lo inicio de nuestro libro hasta en la parte de abajo y ahí colocamos de cierta manera la etiqueta para que todos queden a una distancia, como lo tú decías, un centímetro, pero 1 centímetro queda demasiado. Entonces, el que no 2 centímetros de distancia del piso, digamos, del lomo, para colocar la etiqueta. Y muchas veces, si nosotros no lo dejamos al ras, es porque ustedes saben que el documento en su momento pues es muy manipulable. Entonces, el hecho de que esto a veces se frote, la etiqueta pues se va a zafar y por ello es de que tiene cierta distancia y cierta posición específica para colocar la etiqueta. Y también otro aspecto es que cuando nosotros colocamos la etiqueta, ustedes en algunos que han tenido la experiencia, aparte lleva un plástico transparente que va a ayudar a proteger a que esa etiqueta pues no se caiga. Entonces tenemos que distancia que va a tener el plástico sobre la etiqueta. Y por ello es que se utilizan 2 centímetros. Cuando hay documentos que son demasiado, miren este por ejemplo, el lomo es grueso, ¿sí? Ustedes lo ven, es bastante grueso, pero hay algunos que son bien delgados, que de cierta manera no están catalogados como libros, sino que son folletos. Entonces yo vengo y le coloco nuevamente la etiqueta donde no se pierda la numeración, porque el usuario tiene que ver el número en el lomo, y entonces si no lo ve en esta parte de acá, y el documento es demasiado delgado, así como en caso de este, que tal vez los números son muy grandes, y es 920, solo se ve el 92, por lo menos que el usuario sepa que en la parte frontal del libro, en esta área de acá, siempre respetando los 2 centímetros, yo le voy a colocar la etiqueta en esta área, ¿sí? Entonces, realmente es de que nosotros también, si somos buenos catalogadores, buenos analistas, pues vamos a saber ubicar nuestros instrumentos, nuestras etiquetas y fichas dentro del libro, ¿sí? No sé si ya claro tu duda, Carlos, o tienes otra. No, ahí está bien, claro. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más que desea que tenga alguna duda o si no, pues pasamos a trabajar con el ejercicio que tenemos para hoy?
Miren, yo sé que, como les decía, ahorita pues estamos aprendiendo y la misma experiencia nos va a dar esa agilidad para realizar la clasificación y catalogación de un libro. Por ejemplo, aquí, hoy sí vamos a sacar entonces el libro que tienen ustedes en su mano. Para ello van a necesitar que si no lo tienen a la mano, pues vayan, se levanten, traigan gomas, fichas y el libro. Les doy 5 minutos a los que tal vez no lo tengan a la mano, porque vamos a trabajar con su documento. Vamos a aprender a dónde colocar las fichas de préstamo dentro de nuestros libros. Y espero que si ustedes tienen una biblioteca en casa, si tienen libros y no la poseen, no sé si vas a decir algo, Augusto. Sí, licenciada, pero es que estaba hablando usted, entonces estaba esperando. Dime, en lo que va a traer sus materiales. Pues solo como comentario, estaba pues reflexionando acerca de pues, la cátedra que nos acaba de dar, de la comparación de las clasificaciones, ¿verdad? Del sistema universal y el de hoy, pero se me es sinceramente difícil dar un cuestionamiento, pues por lo menos pues, que aporte algo, ¿verdad? Porque es muy difícil establecer cuáles serían las dudas dentro de esta rama de clasificar pues, el contenido dentro de las bibliotecas. Es bien interesante, la verdad. Sí, gracias, Augusto. Sí, la verdad es que es bastante complicado. Cuando uno no tiene este tipo o sea, no ha tenido contacto, no ha estado en un área de procesos técnicos, y lo único que a veces nosotros si clasificamos, no me dejarán mentir, puede que nosotros tenemos a veces nuestra propia ropa, los zapatos, y un montón de cosas que tenemos en el hogar, nuestros alimentos, porque cuando nosotros somos muy ordenados, en la casa ustedes hagan su gabinete y para encontrarlo todo con facilidad, algunas personas son un poquito más hasta más exageradas y lo colocan hasta en orden alfabético para encontrar las consomé y muchas de estas cosas. Pero cuando hablamos de alimentos, nosotros realmente estamos hablando de una palabra mayor, a la que no le vamos a asignar, este es fácil, este dice pimienta y es para la cocina y es de alimentos. No. En este caso, por ejemplo, aquí tengo la mosca dragón. ¿Quién de ustedes ha leído este libro o ha escuchado? Ninguno, ¿verdad? Si yo les digo ahorita la mosca dragón, en el caso, por ejemplo, dime tú, Mónica, ¿qué crees que trata este documento? ¿Qué crees tú que si se llama la mosca dragón, qué es lo que... Yo lo hubiera asumido como que era algo de literatura infantil, por el título. Muy bien. Bueno, sí, ¿verdad? Es infantil, por lo menos algo más o menos me da idea el título. Pero ¿será que me va a hablar de una mosca que se convierte en dragón o un dragón que parece mosca o muchas cosas? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Realmente adentrarnos a ver qué es lo que trata para yo poder hablar. Y yo ahorita pues no les digo más leído, ¿verdad? Que ahorita les puedo traer para que me diga, porque ya ni me dio tiempo de leerlo, fue mi hija, pero realmente captó su atención. Y para mí está para adolescentes, porque yo trabajo con adolescentes y es de 13 para arriba. Y ella cuando empezó a leer este libro tenía 10 años. Y yo pensé que no le iba a llamar la atención, pero cuando ella escuchó en clase referente al título, ella me dijo, yo lo necesito, yo lo quiero. Y lo traje, a ella le encantó, y a la mitad del camino me dijo, mira, ya no, porque se perdió la lectura, el sentido, y ya no lo sigo leyendo. Entonces, realmente, podemos ver que el usuario, a simple vista, porque alguien le dijo que era bueno, lo va a querer leer, porque realmente, pues, capta la atención, pero cuando ya lo tiene en sus manos, sucede todo lo contrario, ¿verdad? Va a encontrarle tal vez obstáculos o cosas que no le guste y va a cambiar. Y eso normalmente sucede con muchos libros. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, el libro de Harry Potter, que habla mucho sobre lo mágico y engloba muchos. Miren, estos libros han sido totalmente vendidos. A veces la demanda es demasiada y ya no se consigue.
y siguen sacando y sigue sacando porque realmente pues, la escritora es astuta y sabe que llama la atención y logra cautivar, ¿verdad? No solo a niños, adolescentes, sino también a adultos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, de cierta manera, dentro de una unidad de formación, con estos documentos, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar con nuestros libros. Si se dan cuenta, este que tengo por acá, yo ya le tengo algunas fichas. Voy a enseñarles. Este, no sé si logran ver, tiene un sobrecito. Tiene un sobre acá. ¿Logran verlo? El sobre es blanco y solamente, así como lo bien se dice, como una bolsita. ¿Sí? Este va a servir para que nuestra ficha de préstamo, que es la que está suelta, si usted la puede de lado a lado, en esta parte de acá, arriba tiene su identificación en encabezado. Este pertenece al Instituto Nacional de Educación Básica Tecumán, zona 11. Es una biblioteca escolar. Tiene su logo. En la parte de abajo vemos que hay un espacio bastante amplio, blanco, que es donde algunos lugares todavía lo hacen manual con una máquina de escribir o con lo que tengan, le colocan su asignatura topográfica, sus entradas principales, en este caso su autor, su título, y otro aspecto que acá se coloca es el precio, el valor del libro. Y con esto va a variar un poquito, porque si el libro, por ejemplo, nos costó 80 quetzales, por ponerles así, viene el catalogador, le va a subir un poquito el valor. ¿Por qué? Por el proceso que le realizó, por las etiquetas que lleva, por los sellos que se le van a colocar, por la cinta magnética que tuvo un valor cuando nosotros lo compramos y lo vamos a colocar al libro. Entonces, el precio, el valor del libro va a subir. Si se le colocó, por ejemplo, contact para cubrir el material del libro porque se va a romper y lo queremos proteger, se lo colocamos. Entonces, si ustedes van viendo todo lo que se ha utilizado dentro de ese libro, va subiendo su valor. Y entonces, el usuario, en el momento que vea el libro que costaba 80, que es lo que va a comprar en una librería, tiene un valor de 100, el valor que se le va a colocar en esa ficha. Acá el usuario coloca su nombre y va la fecha de evolución. Yo solo utilicé 2 columnas. Y en la parte de atrás lo mismo. Disculpe, Cuando se agote este espacio, pues utilizamos. Sí, dime, Augusto. disculpe que la interrumpa, es que se me está trabando la computadora y no le escuché la última parte del préstamo a la compra del libro. Ahora, ¿cómo me escuchas? Todo bien, es que es mi computadora. Eh, No sé si se le escuchaba entrecortado, pero ahorita yo creo que ya se le escucha bien. Siento que es la computadora que a veces falla. Entonces mejor me cambio con el audio de mi teléfono. Tal vez ahí no se pierde, porque sí es importante que escuchen con atención cada de estos aspectos, porque pues ustedes en su momento lo van a hacer. Ahora sí se oye claro. Bueno, Sí, 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 se entonces escucha tengo licenciada. yo las 2 columnas. En mi caso, yo solamente una es la fecha de vencimiento, de devolución, y la otra, el nombre del lector. Bueno, puede que usted, ¿verdad? Para tener algún medio de donde recuperar información que le va a servir para ciertas estadísticas, puede que le coloque 3 columnas. Una donde le coloque la fecha del día que prestó el documento, otra columna de la fecha de devolución y el otro el nombre del lector. Para un centro escolar serviría colocar más columnas, por ejemplo, el grado del estudiante o si es de alguna sección. Y esta ficha usted la puede modificar, la puede variar y le va a colocar los datos que realmente necesite. Es modificable. Pero si sabemos nosotros que el catálogo es electrónico, también yo tengo que ver si creo un sistema que me va a favorecer a mí para obtener todos estos datos y por supuesto, pues si lo hay. Usted hace un impreso de todos los libros que prestó durante el mes
y se lo desglosa detallado, la fecha que salió, la fecha que va a regresar, si el libro, cuántas personas lo han prestado. Todos son datos estadísticos. Pero si no tenemos, no contamos con un sistema, un catálogo así, pues nos armamos de estas fichas. Y la otra ficha es la que se lleva el usuario en el libro, en la parte de atrás. Acá se coloca la otra ficha. Aquí. Esta se va pegada. Esta solamente se coloca goma en una orillita y se pega. Pero aquí si se dan cuenta, aquí en la parte de atrás está en blanco. ¿Por qué? Porque al momento de que esta ficha nosotros la tengamos que cambiar, se arranca y ya no la podemos volver a pegar porque se arruina. Entonces, aquí si la quitamos, le ponemos otra nueva y por supuesto esta la guardamos para nosotros ver, por lo menos con este tipo de fichas, cuántos usuarios lo usaron, cuánto movimiento tuvo durante el mes, si fue prestado 3 veces, 4 veces, entonces nos va a servir. Muchos lo pueden usar de manera manual y con su manita lo va a escribir con su lapicero, pero también podemos nosotros tener sellos o fechadores donde usted solo le coloca para que sea más rápido el préstamo, tener tanto al usuario, usted coloca la fecha del día, otro con la fecha de devolución y ya la persona con su propia mano pues escribe los datos, ¿verdad? Este es un ejemplo. Entonces, ahora con el libro que ustedes tienen, hagan este procedimiento, péguenle sus fichas, por supuesto un sobre no lo poseen, pero peguen su ficha en el documento y si vemos acá, dentro del libro, esta es la ventaja que me dio que este libro no tenía nada en la parte de atrás, no cubro información. Si yo tuviera, por ejemplo, este libro, que tuviera todavía líneas, porque a veces en el colofón, que es otra parte del libro, muy bien, gracias Augusto, por ejemplo, ahí lo puedes pegar porque no te va a cubrir información. Ahora, si tú vienes y catalogas que la información que está ahí no es necesaria, no te va a servir, puedes pegar ahí la que no te va a dar ningún inconveniente dentro del libro. Esos Perdón, mismos una libros, pregunta. ¿sí? ¿Esto es en la parte de atrás del libro que se pega la ficha o es en la parte de adelante? La puedes utilizar ambos lados. Si tú ves que en la parte de atrás hay información y la cubres con esa ficha, y en la parte de adelante hay hojas en blanco que puedes utilizar, lo puedes pegar en la parte de enfrente. ¿Sí? Ah, muchas gracias. Exacto, lo ideal es que vayan a la parte de atrás, pero si hay información que la persona que lo escribió no tomó en cuenta de que en algunas unidades de información se pegan algunas fichas y escribió algo importante, entonces yo vengo y analizo y lo coloco en la parte de enfrente. También van a encontrar que muchas veces, tanto adelante como atrás, hay información que requiere que el lector lo lea. Entonces, existen sobres transparentes que se adhieren. Entonces, en la parte de atrás del documento se puede pegar, se pega el plástico, aunque la ficha quede afuera. Entonces, el sobrecito es transparente y yo puedo colocar la ficha de préstamo sin necesidad porque no me va a cubrir ninguna otra. Y también, igual, si no lo pego en la parte de atrás, puedo pegar ese mismo sobre transparente que viene en plástico en la parte de adentro, aunque cubra parte con el pegamento, pero lo único que por la razón que no se pega sobre el texto es que si con el tiempo ese plástico y el pegamento se daña, si usted lo quiere arrancar, se va a venir con toda la información. O se va a poner amarillo y va a manchar todo el texto. Entonces, implica mucho cuidado a la hora de querer colocarle todos sus instrumentos al libro, hasta el sello. Los sellos, si ustedes saben que la mayoría son redondos, voy a buscar un área dentro de las páginas y tengo que tener cuidado que las letras de mi sello no me cubran las letras de las palabras, porque si una persona con una o dos letras que le falten, puede que no comprenda porque no lee lo que dice cada palabra. Y va a decir, mire, fíjese que yo aquí no entiendo porque como el sello tapó varias palabras, yo me pierdo, no sé qué dice aquí. Entonces, hasta colocar un sello de sumo cuidado donde
lo voy a colocar. La cinta magnética igual, si yo sé que va dentro del libro, yo tengo que tener sumo cuidado de colocarlo donde no vaya a interferir en la información. Otro aspecto, si el libro resulta de que el material con que fue hecho se le caen todas las hojas, porque algunos no son cosidos, sino que solo los pegan, cuando usted abre el documento, las hojas empiezan a caer. Y entonces, ¿cómo hago para que esto no suceda? Entonces también hay otro tipo de procesos para este tipo de libros en los que algunos les colocan un tipo pegamento especial. Imagínense el trabajo que uno tiene que realizar, porque si se caen desde un inicio que se está catalogando, se empiezan a caer, hay que pegar una por una de las hojas con un pegamento especial, un tratado especial que se les da a esos libros. Entonces todo eso, por eso el área de procesos realmente es el área, el corazón de una biblioteca, porque es donde nosotros vamos a trabajar, a procesar los documentos y tenemos que entregarlos para que sean prestados dentro de cualquiera de las áreas de nuestra biblioteca en buen estado. Entonces realmente es exhaustivo, ¿verdad? Porque no solo el trabajo que conlleva, sino los materiales que se le van a colocar. Ahora les dejo para que ustedes con su libro le peguen sus fichas y luego me muestren en qué área lo colocaron de su libro. Ustedes péguenlo, que eso les va a servir. Licenciada, una consulta. Dime. Yo tengo unos libros, pero tienen texto atrás. Pero bueno, mi consulta es, no sé si se logre ver bien dentro de mi cámara la ficha. Sí, la veo. Te quedó bonita. Y es Okay. bastante completa. Ok. Pues bueno, no sé si hay dentro de la ficha. Es que como dijo que era escolar, le puse algunos datos que no sé si eran los que son. Vamos a ver. Si me puedes leer qué datos fueron los que tú colocaste. Ok, pues la fecha y hora en la que pidieron el libro, ¿verdad? El nombre del alumno, el código escolar del alumno o... pues que yo no puse nombre de alumno, solo puse nombre completo porque a veces, no sé, pienso yo que debe haber algún profesor escolar que necesite algún libro para usarlo dentro de la clase, ¿va? Y pues el grado en el que estudia o imparte clases, el título del libro, el código del libro, el aula y la fecha en la que pues tiene que devolver el libro y en la que la devolvió. Excelente. En ese caso, fíjate que los datos que tú colocaste para capturar la información, esos realmente valen la pena tenerlos. Pero en este caso, por ejemplo, como tú es una ficha y es bastante extensa, se puede coloca el sobre y se dobla en dos, como que fuera donde celular y se coloca de su ficha. En este caso tú no la vas a pegar, sino lo que tienes que hacer es colocar un sobre para que no, si tiene información transparente, lo doblas en 3 partes y se coloca dentro del sobre. Porque en este caso no lo vas a poder pegar, porque si no cubrirías totalmente cantidad de espacio de un libro, ¿verdad? Y si el libro es pequeño, no te va a caber. Ya lo pegué. Bueno, pero si no te cubrió información, está bien. No. Solo le pegué la orilla. Entonces, excelente. Y entonces, si le pegaste la orilla, solo doblas lo demás y ya el usuario solo lo extiende para poder llenar la información, ¿verdad? Entonces, realmente los datos que extrajo el compañero son útiles, porque nos quedamos con que el maestro para qué lo utilizó, con qué grado lo utilizó, qué temas de cierta manera pues va a facilitar para que incluso el estudiante, el cual oyó el maestro, qué libro utilizó, y él le llamó la atención, va a ir a la unidad de información, a la biblioteca y le va a decir, fíjese que el catedrático de tal utilizó tal documento. Y como ya quedó registrado en nuestra base de datos, ¿verdad? ¿Quién fue que prestó y para qué lo utilizó? Pues va a ser más sencillo recuperar ese libro. Ya que lo hayan pegado,
Me avisan, por favor, que todos ya lo hayan realizado y vamos con estos mismos libros a realizar una tarea. Ya en la plataforma les aparece la experiencia de aprendizaje, la actividad que van a realizar y en qué consiste. Usted va a decir, ay, me va a dar dolor de cabeza, pero realmente es para que aprendan y es ensayo. Van a ubicar el número y en otros casos no lo van a encontrar porque se van a hacer bolas con la información. Pero necesito que en casa, si ustedes tienen libros, porque yo sé que sí, van a clasificar, le van a dar un número de asignatura. ¿Cómo lo van a hacer esto? Yo sé que ustedes en casa no tienen instrumentos, no tienen el sistema de clasificación de Dewey, tampoco tienen el de sistema decimal universal, pero en el internet, en su navegador, como es una maravilla, ustedes pueden buscar, o yo creo que tengo uno, pero que me compartieron hace tiempo, todavía lo tengo en mi correo. Lo que no he hecho es logrado imprimir porque es realmente, como es extenso, son más de 300 porque son 3 tomos. Entonces, que en internet busquen el sistema de clasificación de Dewey. Ahí están las divisiones y las subdivisiones y que ustedes le asignen a esos 5 libros la asignatura topográfica. Van a hacer sus fichas catalográficas, va a colocarle los datos que siempre se manejan. El asiento principal, que es el título, el autor, los datos que lleva una ficha catalográfica y a la vez le van a colocar su número de clasificación. Son 5 libros que tienen que trabajar. ¿Cómo lo van a hacer? Van a entrar pueden hacerlo en Word, como pueden hacerlo como tipo presentación en PowerPoint. En cada hoja van a colocar cada ficha. Van a colocarle el título del libro que ustedes utilizaron para realizar su clasificación. Van a colocar la ficha con todos los datos que lleva una ficha catalográfica, incluyendo su asignatura topográfica. Y eso lo van a hacer en 5 libros. Son 5 hojas que tienen que tener su trabajo, su investigación. Y por supuesto le colocan siempre su portada con sus datos personales. Al finalizar lo convierten en formato PDF y eso lo suben a la plataforma. Si usted desea, es opcional, colocarle la imagen del libro que usted trabajó para ese análisis, le puede tomar la foto o buscarla en internet, coloca la ilustración y cada una con su ficha. ¿Está claro el ejercicio o tienen alguna otra duda? Si está claro, miren, van a hacer un excelente trabajo porque la idea es que ustedes analicen. Usted va a decir, licenciada, pero son 5 libros, yo no puedo analizar y no puedo clasificar. Empiece con uno y se le va a corregir. Voy a ponerles este ejercicio donde ustedes van a practicar, véanlo como una especie de laboratorio, ¿verdad? Porque es necesario que practiquen y ya cuando, no sé si están recibiendo el curso de clasificación y catalogación, pues va a ser un poquito más amplia la información. Y los ejercicios que ustedes van a hacer son más aquí solo estamos viendo algunos rasgos, porque no les estoy enseñando a clasificar ni a catalogar, pero ustedes van a, de cierta manera, a utilizar y trabajar con ese sistema. ¿Sí? Es un ejercicio sencillo, hagan uno por día y la actividad la tienen que entregar, la última fecha es el 21. Una pregunta. Sí, Mónica, dime. Dijo que vamos a clasificarlo según el sistema de Dewey, ¿verdad? O sea, vamos a buscar las divisiones y subdivisiones, analizar el libro y en base al sistema de él, de ese sistema, perdón, vamos a clasificar nuestros 5 libros. Así es, ¿no? Y esto, me imagino que la clasificación ya iría como impresa en la ficha, ¿verdad? Como que fuera parte de la biblioteca. Exactamente, así exactamente, Mónica. Eso es lo que van a hacer ustedes. Ok, gracias. Así merito. De nada, para servirles. Miren, eso es lo importante, que vayan aclarando sus dudas, ¿verdad? Que tengan claro lo que van a hacer.
ya ustedes ya trabajaron esas 5 fichas catalográficas, sus 5 documentos. Si no quedó bien, pues igual se les va a decir, mire, fíjense que tal libro fue catalogado de esta manera, pero hay un error. Y se las vamos a aclarar para que ustedes aprendan cómo se hace realmente la clasificación de un libro. Ahorita pues no hemos hablado nada de indización. La indización también se hace, que es de las palabras claves. Pero como ustedes inténtenlo, ¿verdad? Y más adelante usted va a decir, cuando yo hice ese ejercicio, la indización la hice mal, ¿verdad? Y vamos a aprender cómo se hace correctamente. Y ahí sí que con prueba y error y ustedes van a mejorar. Y ya cuando estén en una unidad de información, pues van a tener por lo menos ese conocimiento de más o menos la idea de qué es un sistema de clasificación, qué es un sistema de catalogación, que va inmerso en el área de procesos técnicos, ¿verdad? Por el momento, este libro que yo poseo acá, la ventaja que tiene con la contraportada es que este documento ya lo trae. Si se dan cuenta, ya aquí trae, mire, su ficha. Entonces a mí me facilitó el trabajo porque ya sé que este libro, que es de literatura, está catalogado en el 863.97281. Y uno de los datos que conlleva, que se utiliza, en este caso, el apellido del autor, las primeras letras, en las tablas de Cúter, oigan bien en lo que les acabo de decir, tablas de Cúter, es otro instrumento que me va a ayudar a colocar, según el apellido del autor, la numeración que se le asigna. Y aquí, como es Monterroso, tomo M-O-N, las primeras letras, y el código que le corresponde, según el Monterroso, es el 828. Entonces, en el lomo, el código de este libro, va a llevar el 863, 800, que es de literatura, 63, 60, porque es de una materia específica, y el 63 porque corresponde al autor, dependiendo del lugar donde él, su lugar de nacimiento, si es chileno, si es boliviano, ¿verdad? Eso, por eso lleva este número. Entonces, más o menos que logren encontrar y ubicar ese documento. Entonces, literatura juvenil guatemalteca, y está también como cuentos infantiles. Entonces, si se da cuenta, nosotros, si un bien dice, mire, fíjese que yo quiero literatura guatemalteca y que sea para niños. Mi institución me sirvió porque ya catalogué el libro de literatura que yo tengo. Tengo de España, tengo de Guatemala, tengo de Chile, tengo de Ecuador, y también para cuentos infantiles, puede ser para adultos, y para ellos nos utilizamos lo que es la indización y la clasificación. ¿Sí? Bueno, quiero ver cómo quedó, que activen su cámara y me muestren cómo quedó la ficha, sus fichas que metieron en sus libros. Ay, disculpe, yo quería hablar de qué retos, pero es que... Ay, perdón, Marian, dime. Es que yo tengo problemas aquí con los libros que traje, y como ando en mi trabajo, pues no estoy en mi casa y no tengo más libros. Se los voy a enseñar rapidito. Va. Es que yo traje pero acá atrás tiene esto, no importa si se lo tapo. Mira, pues trae como un dibujito, no sé si lo logra ver aquí. Sí, lo veo. Ajá. Y en estos de acá no tiene nada. Entonces no sé si puedo pegarla. Es que me está dando mucho pesar pegar eso, pero bueno. Y tengo pero tiene diseño en las partes en las dos de atrás. Ajá. Y acá los códigos para la siguiente lectura. Y adelante igual. Ay, eso. Y ya trae entonces no sé cómo se podría hacer aquí. Mira, por ejemplo, ahí donde tienes el título, en la portada principal. Abre tu libro donde está la portada. En esa hoja en blanco, la que está sosteniendo, ahí puedes pegar la ficha.
porque está totalmente en blanco. Exacto, ahí. Quitarle el brillo al libro. Sí, fíjese que ahí nos va a pasar, porque si nosotros ni siquiera hay algunas personas que tienen los libros y lo subrayaron, le pegaron una etiqueta para recordarse de algo, hacen horrores, ¿verdad? Pero a veces en este tipo de procesos Dando mucho tenemos pensar. que, ahí sí que tenemos que atentar contra los pobres libros, pero es parte de nuestros procesos. Y en este no se podría. O sea, También podrías hacerlo ahí. en este, que tiene el dibujito aquí, o lo puedo hacer en estas. Sí, ahí también lo puedes colocar, donde está ese dibujito. Solo aquí y ya. Ahí puedes hacerlo, ahí puedes ponerse. Ah, bueno, gracias. Eso era. Va. Recuérdense que ahorita como son sus libros, no importa incluso el material si es así delgadito, si es muy grueso, no tengan pena si no se lo quieren pegar para no dañar, ¿verdad? Porque recuérdense que también al momento que se le ponen sus etiquetas, tiene que ser de un grosor demasiado pequeño. Primero, porque recuérdense que los libros, si yo vengo y le pego algo al documento y queda demasiado levantado, si logran ver así, se levanta mucho. Entonces, si yo le pongo otros libros encima o lo coloco en medio de otros dos, el libro se puede deformar porque realmente va a crear la forma, a optar la forma de lo que yo le haya colocado. Entonces, hasta en ese, por eso les digo, nosotros tenemos que tener sumo cuidado de cómo vamos a colocar nuestro propio material. Por ejemplo, como es escolar, tuvimos una persona que hizo el favor y hizo unos separadores y de una vez se incorporaron en cada libro. Tuvimos el cuidado de colocarlo en uno de los costados del libro con un tape especial para que no se lleven el separador, porque si no se quedan con el separador era para el libro, ¿verdad? Para que el usuario, pues, de cierta manera vaya, se lo coloque y tenga con qué, para que no ponga el lapicero, para que no ponga billetas o lo que se tenga para, o labial, ¿verdad? Para meterlo de separador. Nosotros le dimos un instrumento para cuidarlo. Entonces, realmente, mire, se disfruta cuando se hace todo este tipo de procesos. Interactúa, aprende con diversidad de información que podemos encontrar y realmente le toma, ¿verdad? Así como María, le toma los documentos que se tratan con con delicadez, porque realmente queremos que libros duren más, ¿verdad? Que si en mi caso son libros especiales, van a pasar por las manos de mis hijos, sobrinos, algún otro pariente. No sé, lo importante es que se sepan utilizar y darles realmente el uso que cada uno posee. Entonces, en el caso de Mario, su libro, también a gusto los demás, activen su cama y me como sí. Que Graciela ya me había abierto la cámara, pero interrumpimos un segundito. Sí, pensé que era también mi computadora porque ya no podía escuchar bien. Tal vez era porque había activado, pero sí, ya lo tengo. Pero hablando ahorita de las fichas, aquí está el mío. Entonces ya pegué la ficha acá y ya tengo el sobrecito con la otra en la parte de acá. Qué bonito te quedó. Entonces, pues me surgió la duda si este proceso también lo vamos a hacer con los 5 libros de la tarea o solo es en el formato de Word. Buena pregunta. En este caso, solamente este proceso de las fichas, solo háganlo en uno, porque si no, les va a llevar también un poquito más de tiempo y como tienen que catalogar, solo con la clasificación, van a ver ustedes que se va a llevar un tiempecito, ¿verdad? Aunque sean solo 5 documentos.
pero el hecho de que usted le asignen un número, una asignatura topográfica, requiere tiempo, ¿verdad? Para que usted escudriñe dentro de su libro de qué trata, y para ello van a ustedes utilizar, recuérdense que la portada, el título, no lo es todo. Utilicen el prólogo, si el libro trae un resumen ya de manera independiente por el escritor, si trae también una tabla de contenido, si tiene introducción, ¿verdad? Cualquiera de esos aspectos les va a ayudar para que ustedes extraigan exactamente el número que debe llevar ese libro. Sí, digamos, por ejemplo, el mío es un libro de fundamentos de ecología que yo usé en el colegio hace mucho tiempo. Entonces, como es pues un libro para estudiantes, este de una vez trae acá, no sé si lo pueden ver bien, ya trae los temas que aborda. Mucho mejor, porque entonces ya te da una idea de qué es el documento. Sí, y también tiene pues más, como usted dice, a fondo, también tiene creo que esta es la clasificación porque cabal dice DUI. No sé si lo logran ver, sí. Lo vemos. Sí, entonces lo tiene de una vez y creo que también si no estuviese muy claro, pues también trae una parte que es para el lector y de una vez indica los fines y la catalogación del libro, o para qué se puede utilizar y en qué ramas está ubicado. Excelente. Sí, y ahorita, por ejemplo, si ustedes son astutos, que ya tienen estos datos y ustedes saben cómo, ¿verdad? Utilizar la astucia de cómo incluso ubicar el número, no se los digo yo, sino que ustedes se van a armar de sus propias ideas para llegar y colocarle un número específico a esos 5 libros, ¿verdad? Bueno, entonces les quiero también comentar que ahorita por el tiempo para que puedan ir ustedes a almorzar y relajarse un poquito, en el siguiente curso no solo vamos a trabajar el módulo 4, sino que vamos a hablar un poquito de la información que nos dieron para el taller referente al proyecto de extensión. Tenemos avisos importantes para que ustedes tomen nota y cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces, para que se preparen y vayan de una vez pensando qué ideas porque ya tenemos el tema, qué vamos a hacer con el taller y cómo nos vamos a organizar. ¿De acuerdo? Entonces, les deseo buen provecho y nos vemos al ratito. Provecho, licenciada. Buen provecho. Gracias, Al buen rato, provecho. adiós. Muy bien, licenciada, nos vemos. Bueno, Licenciada, una pregunta. sí, dime. ¿Cuál? Va a estar disponible la clase en la plataforma? Es que la verdad me costó comprenderle, por lo mismo que tengo problemas con el internet y está Claro que todo sí. Ahorita, interpretado. no tengas pena, mira, incorporado, te prometo que va a estar mañana durante la noche, ¿verdad? Ok. Porque me cuesta un poquito descargarlo, incluso todavía no he incorporado el del sábado pasado. Entonces, en cuanto yo tenga buena esta computadora, el día de mañana van a estar las 2 videos, videoconferencias para que lo puedas ver. Muy amable, gracias. Muy bien.